Buen día, mi nombre es Rodrigo Gómez, neurólogo. El tema que nos convoca hoy es la demencia de tipo Alzheimer, que es tremendamente relevante porque viene siendo así como la demencia madre, contra la cual se cotejan el resto de las demencias, viene siendo así como un modelo. Así que es muy importante que la comprendan, especialmente en su forma clásica, que va a ser probablemente la que más frecuentemente van a diagnosticar, y en la medida que logren seguridad respecto a este cuadro pueden también entender que hay una cantidad importante de usuarios que pueden ustedes mantener en control, tratarlos, y va a haber otra proporción que va a ser muy relevante poder derivar a un nivel secundario. Vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer, la demencia tipo Alzheimer, que no vienen siendo exactamente lo mismo, los aspectos clínicos, cómo poder hacer un diagnóstico, los cuadros atípicos. Vamos a ir un poquito más en algunas proyecciones sobre los conceptos más actuales de la enfermedad de Alzheimer, la prevención y cómo podríamos conceptualizar finalmente para una atención integral a la demencia tipo Alzheimer como un síndrome geriátrico. Bien, vamos a presentar ahora la enfermedad de Alzheimer y la demencia de tipo Alzheimer. Bueno, aquí tenemos Alzheimer, ¿cierto? Que eh, es una persona bien notable, un psiquiatra que a fines del siglo XIX él tenía muy clara la idea de que las enfermedades psiquiátricas se podían analogar a las enfermedades del resto del cuerpo y está buscando activamente eh, cómo poder demostrarlo, y en 1901 encontró a esta paciente, se llama Auguste Victor, en Alemania, que es una paciente muy joven de 51 años, y traía a su esposo por un cuadro de afectación importante de la memoria, también con rasgos de defectos del lenguaje y también cambios en su comportamiento. Él generó un registro muy detallado en el que finalmente la siguió por 5 años. Llama la atención que escribía las frases de ella, decía, oh, perdón, lo he olvidado, me perdí a mí misma, así como frases bien decidoras al respecto a sus déficits. Y finalmente ella fallece en 1906 y él es capaz de generar eh, una necropsia, de analizar el cerebro de Auguste, y se da cuenta de que efectivamente acá había cambios morfológicos que de alguna forma revolucionan la comprensión de las demencias, y él escribe la presencia de estas placas seniles y los ovillos neurofibrilares, que son el, digamos, el sello patológico de lo que conocemos como la enfermedad de Alzheimer actualmente. Entonces, finalmente llegamos a un cuadro clínico, ujú, en que lo que es actualmente conocido como el fenotipo clásico de la enfermedad de Alzheimer, es decir, esta afectación lentamente progresiva, fundamentalmente de la memoria, y que se correlaciona con hallazgos patológicos característicos. Por lo tanto, esta probable enfermedad de Alzheimer, es decir, un cuadro clínico característico, tenemos la patología correspondiente y finalmente tenemos la enfermedad de Alzheimer como una entidad clínico-patológica. ¿Ya? Ahora, efectivamente, en pocos lugares del mundo se cuenta con bancos de cerebro, y en Chile específicamente no lo tenemos. Por lo tanto nosotros trabajamos a este nivel habitualmente, al nivel de lo que nosotros podríamos definir como una probable enfermedad de Alzheimer, o lo que conocemos también como una demencia de tipo Alzheimer, porque nosotros no tenemos, digamos, la confirmación anátomo-patológica de lo que está sucediendo dentro del cerebro. A veces a los pacientes yo les explico, no podemos cortar el cerebro, sacárselo a la persona, ¿cierto? Y cortarlo en pedacitos para saber lo que está pasando exactamente, pero clínicamente
tenemos eh, una posibilidad cierta y bastante acertada de poder más o menos comprender lo que está pasando en el interior de su encéfalo. Vamos a ver ahora los aspectos clínicos de la demencia de tipo Alzheimer, es decir, con lo que trabajamos habitualmente, que es esta probable enfermedad de Alzheimer o demencia de tipo Alzheimer. Vamos ahora a lo que, un poquito ya entrando en terreno, en la práctica habitual, nosotros tenemos el GES 85 que nos mandata a generar una confirmación diagnóstica, la cual tenemos 60 días. En esa confirmación diagnóstica tenemos que definir si hay o no hay una demencia, como síndrome, un diagnóstico a nivel sindromático. Y tenemos 180 días, ya eventualmente, cuando nosotros tenemos dudas respecto al diagnóstico diferencial y como para poder hacer un trabajo de descarte, ver otras causas que eventualmente pueden estar estar detrás de este cuadro demencial. ¿Ya? Y en este diagnóstico diferencial nosotros tenemos un fenotipo, ya tenemos un, eh, hallazgos clínicos más específicos como para poder ponernos nombre y apellido a esta demencia. ¿Ya? Y ahí podemos llegar a decir si es o no una demencia de tipo Alzheimer. Entonces partimos por el diagnóstico sindromático. El diagnóstico sindromático se basa en criterios de eficiencia cognitiva global, es decir, tenemos una persona que viene en su trayectoria de envejecimiento normal, como ustedes lo han visto acá en el curso, y llega un momento en el cual la trayectoria cognitiva se separa y empieza a caer progresivamente hasta que supera el límite en que los instrumentos que tenemos nosotros de evaluación, de tamizaje cognitivo, caen significativamente y caemos en un deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo menor. Y, y ese es un grupo bastante heterogéneo que finalmente en algún momento este trastorno cognitivo genera que la funcionalidad se afecte significativamente, por lo cual nosotros buscamos un segundo umbral en el que ya hablamos de una demencia o trastorno neurocognitivo mayor. Entonces, esto nos genera un nivel sindromático. Esto es un deterioro cognitivo asociado a la edad, es una queja de memoria, es un deterioro cognitivo leve o es una demencia. Pero en este segundo, digamos, eh, análisis un poco más detallado, uno pudiese tener en su cabeza un diagnóstico diferencial. ¿Cómo podemos saber dentro de todo las causas posibles y frente a qué cuadro nos estamos enfrentando? Y ahí tenemos lo que se llama un diagnóstico diferencial, que también lo considera el GES, y que se basa en criterios de tiempo, es decir, del perfil evolutivo de mi cuadro y de localización, es decir, las áreas o redes del cerebro que están afectadas. Cuando hablamos de demencia tipo Alzheimer y hablamos de tiempo, tenemos que entender que el proceso que estamos presenciando es una proteinopatía, es decir, están acumulando formas que de alguna manera la estructura de la proteína se ha visto alterada, se empiezan a formar oligómeros que se empiezan a depositar finalmente en las neuronas y en el entorno también neuronal, y tenemos estos fenómenos característicos de la enfermedad de Alzheimer, que es la formación de placas y la formación de ovillos neurofibrilares, ¿ya? Son depósitos proteicos y que finalmente van a dar lugar a la disfunción a nivel sináptica, que es clave para poder generar los síntomas y finalmente son obras que funcionan mal, pero que finalmente pierden. ¿Sí? Ahora, esto tiene toda una escala de grises y que se va dando a lo largo de muchos años. Estamos hablando aproximadamente 15 años antes de empezar el proceso clínico
ya vienen depositándose estos agregados proteicos. Por lo tanto, el perfil de la demencia tipo Alzheimer es un cuadro que es lentamente progresivo, un inicio insidioso, que a veces incluso cuesta un poquito ubicarlo en el tiempo para el informante, y que va a empezar a dar cambios de manera paulatina. ¿Ya? Entonces, es un inicio insidioso y un curso lentamente progresivo. Sin embargo, este inicio insidioso y lentamente progresivo no es particular de la enfermedad de Alzheimer, sino que lo comparte, por ejemplo, con otras proteinopatías, por ejemplo, demencia con cuerpo de Lewy, fondo temporal, algunas formas de demencia vascular, por ejemplo, la enfermedad de pequeño vaso, también no siempre tienen este perfil agudo o escalonado, sino que también pueden tener este curso lentamente progresivo, causas nutricionales como déficit de B12, infecciosas como neurosífilis, VIH, hipotiroidismo, depresión, todas ellas pueden tener un curso similar, y por eso que están siempre en la batería de descarte que se genera al momento de hacer un estudio completo. Pero además del perfil temporal, nosotros necesitamos la localización por las razones que enunciaba recién, ¿cierto? El perfil temporal no es privativo del Alzheimer. Entonces, ¿cómo es este perfil de localización? ¿Ya? En la demencia tipo Alzheimer existe una marcada afectación de las regiones hipocampales. ¿Ya? Aquí tenemos los estadios de Bragg del depósito de la proteína tau, que es la que más se relaciona con la clínica en las personas con Alzheimer, y vemos que en las primeras etapas tenemos este, digamos, esta evolución que parte muy en la región transentorrinal, el hipocampo, en, en el cual nosotros tenemos algunas afectaciones, fundamentalmente cierto la memoria, que son las que van a ser características en las etapas iniciales, y en etapas posteriores tenemos un compromiso que lleva a todo el sistema límbico, en que tomamos evolución del cíngulo, parietal, frontal, y en etapas más tardías es una infectación difusa en toda la corteza, en toda la neocorteza, incluso en las áreas, digamos, otras primarias y en las ramas de la base incluso. Entonces, pero nosotros cuando queremos hacer el diagnóstico precoz tenemos que irnos a a la afectación inicial, que es más bien en la región hipocampal. Y aquí tenemos un corte macroscópico, ¿cierto?, de una necropsia, ya donde también se evidencia una atrofia difusa, pero sobre todo también una afectación temporal mesial en el hipocampo. Ahora, esta afectación hipocampal no es tampoco privativa de la enfermedad de Alzheimer, porque hay algunos cuadros que pueden dar también un perfil muy similar, y no idéntico en ese sentido. Por ejemplo, infartos de la arteria cerebral posterior que tienden a afectar el circuito de Papez, que es muy importante para la memoria, en el mismo temporal mesial, en los tálamos, el síndrome de Korsakoff por un déficit de tiamina, es una infección importante de los tubérculos mamilares que forman también parte del circuito de Papez, la encefalitis límbica o la encefalitis herpética, ¿ya? Una autoinmune y una infecciosa que pueden dar un cuadro que es tremendamente amnésico, y cuadros transitorios como la amnesia global transitoria. Entonces, finalmente, lo que nosotros tenemos que hacer para integrar el diagnóstico, tenemos que tener reunir ambos criterios de tiempo y de localización. ¿Ya? Entonces, con esto en la mano y con una buena anamnesis sobre todo, nosotros podemos hablar de el fenotipo de la enfermedad de Alzheimer, que consiste en un cuadro insidioso y lentamente progresivo con un perfil de afectación de memoria de tipo hipocampal, tanto la anamnesis como la neuropsicología, acompañado en menor o mayor medida por déficits ejecutivos, visoespaciales y o de lenguaje. Voy a presentar el tema memoria. Aquí, ya que estamos hablando de memoria, profundizar un poco. Aquí tenemos al paciente HM, un caballero que en el siglo pasado, en la década del 50, eh, estaba siendo seguido por una epilepsia refractaria, no teníamos los antiepilépticos que tenemos ahora, ni el conocimiento que tenemos ahora. Entonces, ¿qué se realizó para poder disminuir la frecuencia de crisis? Se le extirparon
ambos, ambas áreas temporales mesiales, y este paciente, que es históricamente muy conocido, desarrolló una profunda amnesia episódica. Ya recordemos que la memoria la podemos dividir en memoria declarativa, es decir, en la información a la cual sí tenemos acceso, y la no declarativa, ya fundamentalmente la memoria procedural, ya, como por ejemplo andar en bicicleta, que nosotros lo hacemos, pero no tenemos el acceso a cómo se hace, por eso nos cuesta mucho enseñarlo. Ya, y en la declarativa tenemos la memoria episódica, es decir, la memoria en la cual sí podemos recordar un momento y un espacio dados, ¿ya? Es decir, hay todo un contexto que nosotros recordamos y podemos apuntar, por ejemplo, el día de mi graduación, el día que nació mi hijo, el día en que fue un terremoto, ¿ya? Versus la memoria que también es relativa, pero la memoria semántica, en la cual yo de alguna forma ya se disocia esa asociación en el espacio-tiempo. Por ejemplo, clásico, la capital de Francia es París. En algún momento, probablemente, un momento, quizá en el colegio, en que yo lo aprendí puntualmente, pero de alguna forma ese conocimiento ya se disoció del evento y pasa a ser parte de mi acervo cultural, por así decirlo, y esa es la memoria semántica. En el Alzheimer estamos hablando de una afectación anterógrada de la memoria episódica declarativa, de momento y espacio dados, coloquialmente lo que llamaríamos una memoria reciente. ¿Ya? Esa es la que se afecta en etapas iniciales de la demencia de tipo Alzheimer. Y esto es muy importante porque nosotros podemos ser capaces de diferenciar en el proceso de, de la adquisición de la memoria distintas etapas. Ya tenemos una etapa de registro, una etapa de conciliación y una etapa de recuperación. Ya nosotros no podemos acceder únicamente a la etapa de consolidación, pero sí podemos acceder a la etapa de registro y a la etapa de recuperación. Es muy importante señalar que en la etapa tanto de registro como de recuperación, nosotros tenemos funciones atencionales ejecutivas que están mediando esas etapas. Entonces, si nosotros queremos ir a evaluar el hipocampo, que es la etapa de consolidación y que no podemos acceder directamente, nosotros tenemos que controlar el registro y la recuperación de manera de asegurarnos de que lo que estamos evaluando no es una falla atencional ni ejecutiva, es decir, fundamentalmente las estructuras frontosubcorticales que tienen que ver con estos procesos. Entonces, es muy relevante el que podamos facilitar con la ayuda de introducir claves y posteriormente al recuperar, ayudar a nuestro paciente con claves semánticas. Entonces, tenemos pruebas que van en esa dirección, como por ejemplo el MIS, en que nosotros le presentamos cuatro palabras, le pedimos que las lea, adelantamos que es muy importante que las recuerde, ¿cierto? Y le preguntamos, hacemos que la persona nos vaya asociando la palabra con una categoría semántica. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál de estas es un mineral? Bueno, el cobre, ¿cuál es un deporte? La natación, etcétera. Y después la persona ya que asoció las claves semánticas, nosotros esperamos 2 a 3 minutos, hacemos pruebas que no sean verbales en ese momento y por ejemplo, un reloj, o por ejemplo, restas seriadas, o simplemente estar haciendo una inversión de números constantes durante este tiempo, y después vamos a recuperar y le preguntamos las cuatro palabras, como el recuerdo libre, y eventualmente ayudamos a la persona con claves semánticas, y de esta manera podemos nosotros aislar el componente hipocampal, es decir, el de consolidación. Ya básicamente ese es el principio general y que usamos también en las otras pruebas. Hay muchas, ¿cierto? Como para evaluar la memoria de tipo hipocampal.
Hay otros aspectos neuropsicológicos que son un poco más variables en la demencia de tipo Alzheimer, especialmente en estadios iniciales. Probablemente siempre la memoria va a ser lo que más va a destacar, pero en el curso, en la evolución, y es un poco variable de paciente a paciente, nosotros podemos tener déficits visoespaciales, por ejemplo, que tienen que ver con la capacidad de navegar en el espacio, o también visoconstructivos, la capacidad, por ejemplo, de generar, por ejemplo, los pentágonos en Minimental, y puede estar esto asociado, por ejemplo, con los extravíos que tienen las personas en el durante las etapas iniciales o moderadas del cuadro. Podemos tener dificultades de lenguaje con la presencia de cierto grado de anomia, cierta dificultad para encontrar las palabras, para nominar los objetos en las pruebas, o podemos tener un cierto grado de afectación de tipo ejecutiva, que habitualmente, que es variable en verdad, puede ser más bien leve, especialmente, por ejemplo, en las dobles tareas, ¿ya? Y que en algunas pruebas, por ejemplo, en el Wisconsin, ¿no? En muchas otras pruebas ejecutivas, pueden hacerse patentes en la evaluación. Y así como hay dominios neuropsicológicos que están afectados en la enfermedad de Alzheimer, es muy importante documentar aquellos que están conservados. Entonces, y esto nos pasa bastante en las consultorías, ya más allá del cuadro clínico que se conforma al momento de realizar la anamnesis, tenemos que también registrar aquellos elementos que no están presentes y siempre hay que preguntar, por ejemplo, alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, preguntar por ejemplo, desinhibición, por cambios conductuales relevantes, pareciera que la persona ha perdido el filtro, pareciera que ha perdido la empatía, pareciera que hay cambios en la conducta alimentaria, hay rituales, obsesiones, hay ideas delirantes, todo ese complejo sintomático es muy importante documentarlo, porque su ausencia, ¿cierto?, nos hace más, eh, digamos, más probable la presencia de una demencia tipo Alzheimer, y su presencia puede ser una bandera roja como para generar una derivación oportuna, ¿ya? Así que es muy importante eso, tenerlo en cuenta y documentarlo. Bien, ¿cuáles son las consecuencias conductuales y funcionales que podemos ver en nuestro paciente? Bueno, fundamentalmente, ¿cierto? Estamos hablando de afectación de la memoria, entonces aparece pérdida de citas, no pago de cuentas, la persona se vuelve repetitiva en preguntas, repetitiva en historias, tiene algunas dificultades para poder seguir una secuencia de eventos o una buena planificación. eh, Eso que tiene que ver también algo con lo ejecutivo, ¿cierto? Extravíos, dificultad con incorporar nuevas tecnologías. ¿M? Son todas estas manifestaciones frecuentes en los estadios iniciales que finalmente repercuten a nivel funcional en dificultades laborales o un creciente nivel de asistencia por parte de su entorno. En el tamizaje cognitivo, uno en verdad puede usar eh, estos instrumentos. Los pongo acá porque son los que más vemos utilizar, por ejemplo, las consultorías, el Minimental, el MIS que mencionaba recién, el MOCA, que son excelentes herramientas. Siempre también es importante hacerse una idea propia de lo que está sucediendo. Una buena manera es intentar hablar, por ejemplo, de la actualidad, cómo se ve noticias y qué noticias le han llamado la atención, o si hay algún evento así como bien patente, reciente, intentar un poquito llevarlo hacia ese terreno en la conversación, y uno también se va haciendo una idea un poquito más cualitativa de lo que está pasando, pero obviamente si uno es capaz de documentar, eh, también con pruebas estandarizadas, obviamente es parte de la evaluación.
Ya aquí tenemos, por ejemplo, un MOCA, en el cual la persona tuvo un buen desempeño, ¿cierto? En la parte ejecutiva, aquí falló algo en la identificación, pero anduvo bastante bien en la parte atencional, eh, anduvo bien tuvo algunas fallas en la repetición de las frases largas, pero anduvo bien en la fluencia eh, fonémica y anduvo bien en la abstracción, y sin embargo acá falló bastante en el recuerdo diferido, ya recordó una de 5 palabras, ya, y además tuvo problemas en la orientación. Este perfil es una cosa que uno puede ver frecuentemente en la demencia de tipo Alzheimer, ¿cierto? Alteraciones en la orientación, especialmente en la orientación temporal, y las dificultades también en el recuerdo diferido, y quizás también algo también en el lenguaje. Puede ser un perfil que pudiese tener el contexto de una demencia de tipo Alzheimer, pero recordad que no todo lo que brilla es oro, porque por ejemplo este paciente que estamos presentando en este MOCA es un paciente que fue un paciente post-COVID. Entonces, claro, ahí tenemos un perfil neuropsicológico en el tamizaje al menos que nos orienta hacia, pero tenemos un perfil temporal que empezó de manera brusca después de un cuadro infeccioso, entonces no podemos calificar a esta persona como demencia tipo Alzheimer porque nos falta ese elemento. Si bien tenemos una psicología compatible, ¿está? No tenemos, nos está faltando el perfil temporal, así que esta es una persona que probablemente vamos a tener que seguir un tiempo para ver si esto finalmente era un delirium o había otro tipo de afectación. Y bueno, vamos a hablar del diagnóstico, el diagnóstico diferencial y de los factores potencialmente reversibles que tenemos que estar ahí siempre con una mirada bastante, digamos, un alto nivel de sospecha. Aquí podemos tener como una especie de matriz como para poder generar el diagnóstico, en el cual tenemos ya eh, digamos, acá a la izquierda tenemos un poquito lo que intentamos, digamos, lo que clínicamente nos está reflejando lo que pasa en el cerebro, en los aspectos cognitivo, conductual y motor, con las redes neuronales afectadas. Acá alrededor de la flecha tenemos otros factores que son muy relevantes, que son el perfil temporal y si hay comorbilidades significativas. Y finalmente eso es lo que nos va a llevar a poder comprender cuál es el fenotipo de demencia. Ya hablamos que el perfil temporal, en este caso, es insidioso, curso lentamente progresivo. Súper importante las comorbilidades, es decir, fármacos, depresión, desvitamínicos, todas estas cosas que hablamos, tenemos que tener siempre la mirada de estarlo chequeando. En la demencia tipo Alzheimer, esos factores están ya controlados, por así decirlo. Muy relevante también preguntar respecto a lo motor, ya como yo les decía que lo neuropsicológico es importante documentar lo que está ausente, también en el aspecto motor es importante preguntar dirigidamente si hay caída, si hay trastorno de la marcha, si hay temblor, si hay trastorno conductual del sueño REM, pensando también en un DERI, por ejemplo, y eso documentar, está ausente, no hay signos motores, y eso es bastante también característico de la demencia de tipo Alzheimer. Y punto de vista conductual, ¿cierto? Al menos en estudios iniciales, lo habitual es que no haya trastornos conductuales significativos, ¿ya? Y los problemas aparecen a nivel cognitivo y con el perfil que nosotros mencionamos. El clásico paciente con demencia tipo Alzheimer es una persona que llega muy adecuada, muy bien arreglada, ¿ya? Entra al box, saluda, ya tiene lo que se llama la fachada social de la demencia tipo Alzheimer. La persona se sienta, viene acompañado por un hijo o por su pareja, y le pregunta, caballero, señora, ¿por qué viene? Y mira para el lado. Ya ese signo de la rotación cefálica también es bien característico. En el fondo, una persona que pareciera estar muy bien, el sentido tiene como buen lejos, pero cuando uno empieza a hilar un poco más fino, en la parte de memoria especialmente, aparecen los problemas. En el examen físico, o sea, perdón, en el examen general y en los síntomas generales, tenemos que buscar dirigidamente presencia de incontinencia urinaria, ya recordar
la tríada de Hakim respecto al hidrocefalia normotensivo o hidrocefalia crónica del adulto, ¿cierto? La marcha, interdisciplinaria, más la demencia. Importante tomar la presión sentado y después de pie a los 3 minutos porque es muy relevante que el cerebro esté llegando sangre en el fondo. Entonces, nosotros tenemos que las personas con demencia, la etapa media de la vida, entre los 45 y 65 años, pueden tener una presión más bien alta, pero cuando las personas están de demencia tiende a bajar la presión, entonces hay que tener cuidado con el sobretratamiento de la hipertensión arterial. Hay que revisar cómo está el estado de cuidado personal, si hay déficits sensoriales de tipo hipoacusia o déficits visuales, aspecto depresivo en el examen, presencia de fármacos. En el examen neurológico, muy relevante revisar, hacer a las personas caminar, ir a recibir a la gente afuera del box. Especialmente importante documentar si hay un grado de descomposición del giro, ya, y ojalá contar cuántos pasos la persona descompone para realizar el giro, revisar signos parkinsonianos, si hay temblor de reposo, si hay bradicinesia, ya recordar siempre hacer eso, una maniobra fácil, unas 20 veces, hacer por ejemplo, con esto de tirar agüita con la mano. En la bradicinesia real empieza la persona parte bien y después empieza con el tiempo a agotarse, por así decirlo, el movimiento, ¿ya? De revisar si es una derivación frontal, si hipertensión palmar, por ejemplo. Uno puede hacer el signo del aplauso, ¿cierto? Repita después de mí, y después la otra persona, con cuadro frontal, muchas veces queda aplaudiendo bastante más veces de lo que uno le pidió que imitara. Ya revisar las praxias, ya pequeños movimientos con los dedos, ya es importante que si bien parte del complejo sintomático de ser un estadio más tardío, es muy temprano, también puede generar una luz de alerta a las afectaciones de la imitación de gestos y de las praxias en general. ¿Ya? Y la oculomotilidad es bueno, ojalá evaluar más bien las sácadas que el seguimiento. Ya uno puede poner objetos hacia los lados o chequear los dedos de manera que la persona tenga que hacer una sacada hacia los lados, y hacia arriba y hacia abajo. Y uno va viendo si es que hay algún tipo de limitación o está afectada la velocidad de la sacada. Todo ello nos puede llevar a algún tipo de Parkinsonismo atípico, por ejemplo. Entonces hay que estar ahí un poco. eh, es muy relevante lo motor, que ojalá nos acostumbremos a realizarlo para que cuando parezca algo anormal seamos capaces de pesquisarlo. Esto lo han visto en otras clases, básicamente, prima el criterio clínico en el estudio que uno vaya a realizar. A toda la gente le revisamos el laboratorio general, TSH, vitamina B12, pudiera agregarse niveles de homocisteína, VIH, DRL, especialmente en grupos de riesgo. La neuroimagen, ya especialmente relevante si una persona, alguien joven, ¿cierto? Un curso o un perfil atípico, ya cuando existe duda diagnóstica y en general, eh, idealmente, aunque el perfil sea clásico de una demencia de tipo Alzheimer, si el cuadro lleva menos de 1 o 2 años, aunque tenga todos los elementos clásicos, uno debiese tender a contar con una imagen para descartar hematomas subdurales, para descartar hidrocefalia crónica del adulto, para revisar cómo están los elementos lo vascular, tumores, etcétera. Así que en, pero es probable que se tienda a pedir más imágenes, al menos un escáner para tener una valoración, porque como si uno lleva cosiendo 1 o 2 años, uno va al médico y le pide una radiografía. Entonces, eh, ahora, es distinta la situación si tenemos una persona que ya tiene un estadio más bien avanzado y que ha tenido un cuadro que parece eh, ser como bien clásico de Alzheimer. En verdad, es muy poco el rendimiento que uno pudiese tener insistiendo en una imagen en una persona que tiene un estadio más bien moderado a severo. Entonces, en base a todo lo anterior, ¿podemos hacer el diagnóstico de demencia tipo Alzheimer en APS? Es una pregunta que es relevante porque tanto el Plan Nacional de Demencia como el GES 85 sitúan en atención primaria
el centro, digamos, de los cuidados, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de los pacientes con demencia. Y me parece relevante un poco mostrarles esto, porque claro, uno conversa con los equipos de atención primaria y claro, hay consideraciones, hay algunas, eh, digamos, da un poquito, ¿cierto? Son cuadros complejos muchas veces, en el que genera el equipo a veces un poquito de ansiedad. Es interesante contarles que no estamos solos en eso como país, ya aquí tenemos un reporte de la Asociación de Alzheimer Internacional, básicamente con la situación de una encuesta, por ejemplo, en Estados Unidos, en los cuales le preguntaban a los equipos de atención primaria sobre primero la frecuencia de evaluación de personas con demencia y una proporción importante ya tenía contacto al menos una vez a la semana, cada pocos días o todos los días con personas con demencia. Y probablemente es el caso de lo que les toca a ustedes, por eso están acá. Cuando les preguntan si se sienten preparados, fíjense acá, algo preparado o no muy preparado se lleva la mayoría de las, digamos, de las respuestas, ¿ya? Eso es muy interesante y en el fondo en todo el mundo da la impresión de que los especialistas, geriatras, psiquiatras, neurólogos no dan abasto para la cantidad de personas que el envejecimiento de la población está llevando a cuadros neurodegenerativos. Entonces, la atención primaria está teniendo que asumir en muchas partes del mundo el estudio. Entonces, si hablamos un poco más fino, estos son datos del Medicare, que es digamos, el sistema que está mandatado para otorgar salud a las personas mayores en Estados Unidos. Y fíjense acá, los celestitos son las personas que que son evaluados por especialistas, ¿ya? Y nos damos cuenta que la población es más bien menor, o sea, eh, prácticamente eh, casi un 80% de las personas en estadios iniciales no son evaluados por especialistas y no sube demasiado a los 5 años, ¿ya? Los verdes son los que están siendo evaluados por médicos generales, médicos familiares o internistas, ¿ya? Y nos damos cuenta que es una población importante y lo más preocupante es que hay algunos que no están siendo evaluados para nada, ¿ya? Y estas son realidades de países desarrollados, o sea, en este momento estamos, digamos, eh, les quiero contar esto porque en el fondo eso está pasando en muchas partes del mundo. Y este segundo gráfico también parece interesante porque nos muestra qué sucede cuando una persona que estaba siendo evaluada por un médico no especialista en demencias, después es evaluada por una persona dentro de los siguientes 5 años, es evaluada por un especialista en demencia. Entonces tenemos que las personas que fueron evaluadas por especialistas, ¿ya? Claro, disminuyó la proporción de demencias que quedaban sin un diagnóstico específico, ¿ya? Pero esa disminución de demencias sin diagnóstico específico se dio fundamentalmente, ¿ya? Porque algunos diagnósticos que parecían más bien atípicos finalmente fueron diagnosticados como enfermedad, como demencia tipo Alzheimer, ¿ya? O probable enfermedad de Alzheimer. Y eh, es mucho menos la proporción y probablemente no significativa de las personas que cambiaron a una demencia no Alzheimer, es decir, algo que a lo mejor un cuadro atípico o eh, probablemente más bien raro, que fuera potencialmente reversible. Entonces, básicamente, y eso me parece muy interesante porque da la impresión de que al menos en esta muestra, los médicos no especialistas fueron capaces de detectar los cuadros más bien atípicos y de hecho fueron casi muy sensibles en detectar los cuadros atípicos, de manera de que cuando lo tomó el especialista se dio cuenta más bien que muchos de esos cuadros atípicos eran más bien Alzheimer, ¿ya? Y no al revés, pareciera que no pensaron que un cuadro era clásico de Alzheimer en circunstancias de que en verdad era algo más bien en que había que poner más ojo, ¿ya? Y eso me parece interesante y probablemente, y me lleva a esta
otras diapositivas que tienen que ver con las banderas rojas. Ya, yo creo que en la medida de que las personas, médicos o los equipos no especialistas manejen bien las banderas rojas, vamos a tener una derivación oportuna. ¿Cuáles son esas banderas rojas? Podemos hablar, por ejemplo, de criterios de tiempo, ya persona joven, ya inicio en menor de 65 años, curso rápidamente progresivo, es decir, que los de síntomas iniciales a una demencia establecida en un plazo menor a 1 o 2 años. Comienzo brusco, curso escalonado, curso fluctuante, ¿ya? Recordar las fluctuaciones de un cuadro metabólico, encefalopatía hepática, pero también a veces en el Lewy se dan fluctuaciones dentro del mismo día incluso. Eh, digamos, qué criterios también cognitivos, ya que obviamente tienen mayor valor cuando el cuadro es inicial, con un claro predominio del lenguaje, claro predominio visoespacial, claro predominio ejecutivo, criterios conductuales como desinhibición, apatía, también más valor cuando es al inicio del cuadro, alucinaciones diarias recurrentes, fluctuaciones cognitivas y conciencia, trastorno conductual del sueño REM, como convencionaba antes, cambio de conducta alimentaria, rituales, obsesiones, pérdida de empatía, toda esa constelación conductual también nos tiene que hacer parar la oreja y eventualmente tener manga ancha para derivar, porque también así vamos aprendiendo entre los distintos niveles de atención. Criterios motores, como un trastorno en la marcha, desde el inicio, no explicado por otras causas, claro, tiene una artrosis, una fractura de cadera, es otro escenario. Temblor de reposo, lentecimiento marcado, alteración de la colomotilidad, apraxia muy marcada desde el inicio, crisis epilépticas, incontinencia urinaria. ¿Ya? Ahí tenemos digamos, eh, varios síntomas y signos que nos pueden hacer eh, tener una sospecha de que no estamos hablando de un cuadro clásico. La evolución, uno puede usar el GDS, el CDR, hay distintas formas de graduar la evolución de una demencia tipo Alzheimer. Esta, de alguna forma, clínicamente me pareció interesante porque coteja con el Mini-Mental, en que uno pudiese hablar de leve, moderada, severa, ya el Mini-Mental de 21 a 30, vemos un cuadro leve, en que fundamentalmente tenemos alteraciones de la memoria episódica, de servicios espaciales, anomias, de ejecutivos, fallas atencionales y de velocidad de procesamiento. En lo conductual, habitualmente alguna irritabilidad, ansiedad, especialmente cuando las personas cercanas los corrigen, tiende a haber conflictos ahí en esas situaciones puntuales. Algunos puede haber depresión, ideas de robo, ¿cierto? Con un mini mental de intermedio, de 11 a 20, podríamos hablar de un cuadro moderado, en que ya puede dispararse un poco esta curva de síntomas psicológicos conductuales, que habitualmente es más marcada en el Alzheimer, más bien en estadios moderados, y, eh, y tiende a ser más bien, tiende a ser autolimitada, así que ojo con eternizar los neurolépticos, por ejemplo, ya sabemos que hay una curva que después tiende a remitir, pero en esta etapa puede haber cierto grado de agitación, agresividad, conducta motora anómala, apatía, ansiedad, ideas delirantes de perjuicio, puede haber este síndrome de Capgras en que un familiar puede ser confundido por un impostor, puede haber la idea de que hay un habitante fantasma en la casa, pueden confundir su imagen en el espejo con otra persona. Ya, pero aquí, en este dato estadio moderado, lo conductual probablemente es una consideración relevante. No en todos los pacientes, pero en una proporción significativa. Y un cuadro más bien severo, con un mental como esta guía, por así decirlo, de 0 a 10, aparecen signos motores. Recordemos que cuando mostraba este monito de la afección de la tau, ya en los estadios severo de Alzheimer, ya la situación de la proteinopatía está prácticamente abarcando todo el encéfalo, entonces aparecen signos motores como el freno de la marcha, parkinsonismo, pueden ser mioclonías, como estos como saltitos que se pueden dar, por ejemplo, en las extremidades, incontinencia imperiana, disfagia, ya entonces las necesidades van cambiando en el tiempo. Dos palabras respecto a las formas atípicas de Alzheimer, ¿ya? Entonces ya un poco dejamos la demencia de tipo Alzheimer, pero vamos navegando en la enfermedad de Alzheimer de manera más global y vamos a remitirnos acá a cuadros que se dan fundamentalmente en personas jóvenes. ¿Ya? Sabemos que aproximadamente un 25% de los cuadros de Alzheimer se manifiestan en menores de 65 años. ¿Mm?
y que la enfermedad de Alzheimer representa más o menos un tercio de las demencias menores de 65 años versus dos tercios de las demencias en los mayores de 65 años. Y sabemos que las personas más jóvenes tienden a tener una presentación atípica de Alzheimer, ¿ya? Fíjense en hasta casi dos tercios de los casos, cuando este es precoz, cuando empieza antes de los 65 años, versus en la enfermedad de Alzheimer que empieza tardía, después de los 65 años, que es solo de un 7%. ¿Cuáles son estas formas atípicas clínicamente que son más frecuentes en las personas jóvenes? Son la atrofia cortical posterior, ¿ya? En que hay una afectación más bien parieto-occipital, eh, puede haber alteraciones con el manejo del espacio, la gente tiende a quitarse el auto, los retrovisores, puede tener dificultad para navegar, por ejemplo, las escaleras, porque les cuesta un poquito navegar en el espacio, pueden tener simultagnosia, es decir, van al respirador y van a buscar la mayonesa, pero ven lleno de cosas y no son capaces de distinguir la mayonesa dentro de ese campo visual que se les hace difícil de explorar, pueden tener dificultades con la lectura y por eso muchas veces consultan a oftalmólogos, ¿ya? Así que ojo con personas con un deterioro visual como que es inexplicable por parte del oftalmólogo, pudiese ser una atrofia cortical posterior, la variante locopénica de la demencia, una afasia progresiva primaria de tipo locopénica, ¿ya? Fundamentalmente realizada por anomia, eh, importante, eh, y o el Alzheimer de tipo frontal o ejecutivo, que se parece mucho fenotípicamente a una demencia frontotemporal. ¿Ya? Y claro, pongo acá un poco estas imágenes para recordar que necesitamos trabajar en equipo, ya que tenemos una consultoría con atención primaria, así que recordar que existen esos instrumentos. Es súper importante que podamos compartir los casos y nuestras dudas, nuestras aprensiones, ¿ya? Y siempre pensar en el trabajo en equipo. Y ahora vamos a salir un poquito de lo clásico y vamos a hablar un poquito de algunas cosas que están surgiendo que son interesantes, porque nosotros, al principio de la presentación, yo les decía que nosotros podemos hablar de una probable enfermedad de Alzheimer o de una demencia de tipo Alzheimer, ¿cierto? Un tipo clásico más bien de memoria. ¿Y por qué? Porque no tenemos una anatomía patológica disponible, ¿cierto? Pero resulta que en la medida que hemos ido comprendiendo mejor la enfermedad, eh, sabemos que es una proteinopatía y sabemos que ahora tenemos herramientas que nos pueden acercar a la naturaleza íntima de esta proteinopatía y podemos medir in vivo lo que está sucediendo en el cerebro. ¿Ya? Y eso es muy interesante como una mini revolución que se ha ido generando en que podemos eh, acercarnos, por ejemplo, con un PET de amiloide y podemos saber que en el cerebro de nuestro paciente se está acumulando beta amiloide, ¿ya? Obviamente hay que tener cuidado ahí porque, como vamos a ver después, hay una proporción importante de personas que sin deterioro cognitivo pueden tener una carga significativa de amiloide en su cerebro, ¿ya? Por ejemplo, un 30% de las personas mayores de 70 años tienen esta beta-amiloide, digamos, si uno le hace un PET y pueden ser cognitivamente indemnes. O podemos acercarnos, por ejemplo, mediante el estudio del líquido cefalorraquídeo, eh, con alteraciones eh, de la carga de beta-amiloide y de tau y tocoferolina en el líquido cefalorraquídeo, podemos tener también un perfil que nos puede acercar el diagnóstico in vivo de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, esto ha hecho cambiar el, el concepto de esta entidad clínico-patológica en que necesitamos una necropsia a una entidad clínico-biológica, en que nosotros pudiésemos hacer un diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer in vivo y que también nos despeja un poco algunos límites y uno pudiese hacer un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, incluso no necesariamente en una etapa de demencia, sino que incluso uno pudiese aproximarse a un diagnóstico de cognitivo leve de tipo Alzheimer. ¿Sí? Esto es especialmente relevante en personas más jóvenes, ya en las cuales uno puede conservar como esta unidad diagnóstica y la enfermedad de Alzheimer actúa de manera más bien aislada, no así en la población
adulta mayor en que empiezan a acumularse distintos factores que nos llevan a una demencia. Un par de palabras respecto de la prevención. Nosotros pensamos en la causa de la enfermedad de Alzheimer, caemos en el mundo de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿ya? En el cual uno se lleva como una especie de lotería genética con muchos genes, ¿ya? O variantes genéticas que comportan un bajo riesgo, ¿ya? Pero que se van sumando y que en la epigenética y en la interacción con el ambiente y de la vida de esta persona van o no a dar lugar a, a una enfermedad. Ya son muy pocas, menores a un 1% las enfermedades de Alzheimer de tipo autosómica dominante, en que tienen una penetrancia completa. Son algunas familias específicas que tienen este cuadro y tenemos este gen intermedio que es las variantes del gen de la ApoE, ¿ya? Fundamentalmente la ApoE de tipo 4 que tiende a aumentar el riesgo de manera significativa, pero tampoco es un gen determinístico, ¿ya? Entonces uno se va dando cuenta que en verdad es relevante lo que pasa también en la vida del individuo. Y por eso les traigo a colación este estudio que me parece interesante para atención primaria, porque uno un poco de manera significativa se juega el tener o no una demencia en estadios más tardíos, fundamentalmente quizás en la edad media de la vida. eh, entonces tenemos que los estilos de vida pueden ser relevantes. Me parece interesante mostrarles este estudio en que tenemos un grupo de personas de una corte que fue seguido durante muchos años. Imaginen personas que empezaron en 1987 el seguimiento, ¿ya? Y finalmente en la última visita, del 2011 al 2013, se le hizo una medición de un PET de amiloide en su cerebro. Entonces, se dieron cuenta que al hacer este PET de amiloide, ¿ya? Eh, las personas que tenían factores de riesgo cardiovascular, ¿ya? Mayor o igual a 2, ya diabetes, hipertensión, tabaquismo, por ejemplo, ¿ya? Tenían un significativo aumento, ya de hasta casi un riesgo relativo prácticamente 3 veces de presentar una carga significativa de beta amiloide en su cerebro versus las personas que presentaban ningún factor de riesgo cardiovascular. ¿Ya? Eso, eso es muy interesante y lo que nos quiere decir es que tenemos mucho por hacer en cuanto a prevención de demencias y específicamente de demencia de tipo Alzheimer en atención primaria, así que todas estas herramientas de los EMPA que estamos haciendo en la medida de la vida o prevenir estilos de vida saludables son tremendamente relevantes. Y finalmente mencionarles que uno pudiese conceptualizar la demencia de tipo Alzheimer como un síndrome geriátrico, ¿ya? Porque nosotros traigo a colación esto porque básicamente las personas que vamos a estar viendo y siguiendo en el diagnóstico al menos en atención primaria son personas con mayores de 65 años, ¿ya? Esta es una mirada más en detalle de las patologías que tiene una persona que fallece con una demencia de tipo Alzheimer en su cerebro, ¿ya? Y es bastante sorprendente que solamente un 3% tienen solamente cambios de tipo Alzheimer. ¿Mm? Y nos damos cuenta de que hasta 2/3 o 3/4 tienen cambios, además de tipo Alzheimer, cambios vasculares. ¿Mm? Y que hay otra proporción importante, ya que probablemente es mayor a 1/3, que tienen cambios vasculares, cambios tipo Alzheimer, pero también otras proteínas neurodegenerativas, como por ejemplo alfa-sinucleína en el caso de la demencia de la patología de tipo Lewy, o TDP-43, como por ejemplo en el caso de el LEI, que es una entidad descrita de manera más bien reciente, en el cual se produce depósitos de TDP-43, que es otra proteína neurodegenerativa,
en las regiones también hipocampales de personas bastante añosas, ya fundamentalmente en la cuarta de la vida, 80, 90 años, que muchas veces acompaña la demencia de tipo Alzheimer y que le da un curso evolutivo un poquito más acelerado. Entonces, nos damos cuenta de que en lo que nosotros consideramos como demencia de tipo Alzheimer o probable enfermedad de Alzheimer, la patología es bastante, si bien predomina en casi la totalidad de las personas, fue acertada en la predicción de que iba a haber la patología tipo Alzheimer, o sea que no hay solo patología tipo Alzheimer, sino que aparece muchas eh, hallazgos tanto de proteinopatías como de hallazgos vasculares que están siendo relevantes en, eh, en la expresión clínica de una demencia de tipo Alzheimer. Ya de alguna forma tenemos los cambios de tipo Alzheimer, a lo cual se suma de manera un efecto aditivo, quizás en algunos casos incluso sinérgico, eh, se suman estos otros hallazgos patológicos para producir finalmente o no un cuadro clínico de demencia. Eso es muy interesante. Pero también otro hallazgo sorprendente, o que uno pudiese considerar sorprendente, es que aparte de estos cuadros mixtos, ya que pueden ser clínicamente mixtos, ya decir, un cuadro de Alzheimer más leve, Alzheimer más vascular, qué sé yo, aparece también una patología que es mixta al mirarlo, por así decirlo, en microscopio, pero también nos damos cuenta de que incluso con una carga patológica importante, no todas las personas ya generan clínicamente una demencia, ¿ya? Y esto es muy relevante también. Los estudios histopatológicos, ya nos damos cuenta que personas con cognición normal tienen una cantidad importante de nuestros adultos mayores con cognición normal, tienen hallazgos patológicos, ya en la necropsia. Las personas con nivel cognitivo leve, fíjense que la gran mayoría tienen hallazgos vasculares, alguna demencia neurodegenerativa o Alzheimer. Y obviamente las personas con probable enfermedad de Alzheimer aparece todo eh, este mix de alteraciones patológicas. Y este gráfico es muy relevante porque tenemos personas que tienen una alta performance cognitiva, ¿ya? ¿Ok? En que nosotros podemos encontrar, fíjense aquí en el eje, ¿cierto? Vertical, tenemos la sumatoria de hallazgos patológicos, ya, que pueden ser Alzheimer, vascular o Levy, ya, o la suma de ellos. Tenemos gente con alta performance cognitiva que tiene una cantidad significativa de hallazgos patológicos, ya, y tenemos personas que tienen una demencia más bien tardía, que tienen una suma de hallazgos patológicos que no es tan alta. Entonces, nos damos cuenta de que los hallazgos en la patología no lo son todos. Nos damos cuenta de que hay otros factores que están incidiendo en que la persona finalmente desemboque o no en una demencia. Y eso nos abre una ventana tremenda de prevención, ¿ya? Y también de prevención secundaria, o sea, es decir, ¿qué hacemos con las personas que tienen un deterioro cognitivo leve, una demencia leve? Podemos generar, digamos, eh, cambios de estilo de vida o cambios que vayan tendiendo a mejorar tanto su calidad de vida como su perfil cognitivo. ¿Ya? Entonces, y dentro de estos factores, ¿cierto? Tenemos fundamentalmente la reserva cognitiva que adquirimos en la infancia, pero que también lo vamos potenciando dentro de nuestro curso vital. La participación social, el estado anímico, la actividad física, la dieta, cómo tenemos nuestra parte sensorial, auditivo visual, la polifarmacia, es decir, eh, nos damos cuenta de que la demencia tipo Alzheimer es bastante más rica y más amplia de lo que uno pudiese pensar cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer, sino que en verdad hay múltiples factores que empiezan a conjugarse, empiezan a reunirse para dar o no una resultante funcionalmente una demencia. Y por eso uno pudiese plantear que, y me parece bien práctico, considerar la demencia tipo Alzheimer como un síndrome geriátrico, definido como la forma de presentación más frecuente en la enfermedad de las personas mayores asociadas a condiciones de salud multifactoriales propias de la persona y que son frecuente origen de incapacidad funcional o social.
Ya me parece que para atención primaria puede ser muy relevante este enfoque en que nosotros comprendamos que, eh, que no estamos asistiendo a un cuadro lineal, sino que estamos asistiendo a la confluencia de múltiples factores neuropatológicos y que tienen que ver también con la integridad de la persona que van a dar origen a este cuadro. ¿Ya? Que espero que les haya resultado de utilidad, que hayan más bien aclarado conceptos y que les sean prácticos para su desempeño como equipo. Muchas gracias.